Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mojoretá Corrientes. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 9195, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19, 6 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 87%. Es zapucay bien sentido que nace dentro del pecho. Es como el amén de un rezo cuando ya toca a su fin. Es el canto del crespín en los campos de Corrientes, Cambá Castillo y su gente con aquel toro ñaró. Es nuestro gran Tarragó con su curuzú orilla, es el mencho en la gramilla bien prendido por el lazo. Es Blasito, es Isaco, es Ernesto y su acordeón. Es Coco y su bandoneón, Antonio Nis y su guitarra. Es mi paisano en una farra bailando por además, suavecito y al compás de algún chamamé dulzón. Y soy yo, en este rincón, en un lugar de Corrientes, poniendo el alma en su gente y en la Virgen de Itatí, con la esperanza y la fe, defendiendo el chamamé en Atardecer Guaraní. Para encontrar la magia que vibra en el chamamé, buscala martes y jueves en la voz de una mujer que enllamiga desde el aire con su encanto y su payé desde hace ya varios años, el guaraní atardecer. Voz de nostalgia y terruño que endulza mate y canción. Acompañate, chamigo, con Itatí Perichón. Hola, muy pero muy buenas tardes. Una vez más aquí en este día jueves 28 de noviembre de 2024. Damos la bienvenida a nuestro operador hoy, el señor Pichi Medina. Y para hacerte compañía, como siempre, hasta la hora 21, Itatí Perichón en nuestro atardecer guaraní.
Claro que sí, aquí estamos como siempre los martes y jueves de 19 a 21 horas. Gracias a toda la gente que ya está en contacto con nosotros a través de sus mensajes. Muchísimas gracias por estar. Nuestras líneas de comunicación 3774-451787 y 3774-423536. Nos sintonizás a través de AM970, LT25 Radio Guaraní de Curuzucuatiá, nuestra FM 107.1 FM Guaraní, a través de internet también, claro que sí, www.lt25.com.ar, nuestra aplicación AM970 LT25 Radio Guaraní, a través de Gustavo Cardoso y la Guaraní, a través de Facebook y también a través de YouTube por Radio Guaraní. Muchísimas gracias a toda la gente que ya está allí prendidita al receptor. Saludamos muy especialmente a Gertrudis, mi fiel oyente. Gracias por estar, Gertrudis, mamá de Walter. Gracias por estar. Por fin me quedó en la memoria su nombre. Por Dios, tantas veces que he preguntado el nombre de la mamá de Walter, cómo era. Bueno, ahora sí, ya me quedó. Bueno, así que Gertrudis, un saludo muy, pero muy especial para usted y también para Walter, para toda la familia. Gracias por ser fiel oyente de Atardecer Guaraní. Muchísimas gracias. Saludamos a toda la gente, claro que sí. Muchísimos fieles oyentes tenemos, muchísimos. Están siempre prendidos a la sintonía, no solo de Atardecer Guaraní, a través de todo el día la programación de AM970, no se lo pierden. No solo la gente de la zona rural, sino también de otros pueblos, de otras provincias, como nuestra amiga Valeria Castillo, desde allí, desde Concepción del Uruguay. No se pierde un programa chamamecero de aquí, de nuestra AM970. Así que un abrazo para Valeria Castillo también, de allí, de Concepción del Uruguay, y toda la gente que sintoniza por todas las partes de nuestra querida Argentina. Gracias por estar. Nosotros hoy vamos a dedicarnos en la primer parte del programa, como siempre, a un mini recital por don Isaco Abitbol. Pero les contamos que mañana justamente se cumple un año más del nacimiento del gran bandoneonista alvearense, bandoneonista, autor y compositor Isaco Abitbol. Nació el 29 de noviembre de 1917 en Alvear, provincia de Corrientes. Se inició en la música a muy temprana edad, ejecutando la bandónica, continuando luego con el piano y el bandoneón. En su adolescencia integra en su ciudad natal agrupaciones de variados géneros como la Orquesta Hermanos Gómez y la Orquesta Hidalgo. En el año 1935 se radicó en Buenos Aires, comenzando estudios formales de música y bandoneón con el bellavistense Antonio Gianantonio. En esta etapa incursiona en el género tango, integrando una orquesta de señoritas. Por ese tiempo conoce a Emilio Chamorro, que lo convence de ejecutar música del litoral y lo incorpora al conjunto Los Hijos de Corrientes. Con Chamorro realiza sus primeras grabaciones para el sello RCA Víctor y para Odeón, donde Chamorro graba como Emilio del Campo. En estas grabaciones Isaco aporta sus primeras obras como Vida Tuya, Santa Ana y Siete Higueras. A finales de 1942, a instancias de otro bellavistense, don Pedro Mendoza, funda junto a Ernesto Montiel el cuarteto típico correntino Santa Ana, junto a las voces y guitarras de Pablo Domínguez y Luis Ferreira, más las glosas de Luis Acosta. En el cuarteto permanece hasta el año 1951, realizando grabaciones para el sello Odeón y recordadas presentaciones en el Salón Verdi de la Boca, además de audiciones en las principales emisoras porteñas como Radio El Mundo, Radio Porteña y Radio Splendid. Desvinculado de Santa Ana, integra por varios años la orquesta de Miguel Repiso, con quien también realiza grabaciones para la Víctor, entre ellas muchas obras que serían clásicos de su repertorio, como el chamamé Tita y La Taba. En el año 1951 forma el trío Isaco Abitbol, registrando sus primeras grabaciones para Pampa,
una filial de sello Odeón donde dejó 24 registros para luego grabar para la Music Hall, etapa en la que estuvo acompañado de importantes artistas como Pedro de Siervi, Martín Torres, Emeterio Fernández, Luis Ferreira y el Nobel dúo Úbeda Chávez. Con la compañía Music Hall seguiría, que sería desvinculado hasta la década de 1980. En el año 1970 formó el Trío de Oro junto con Julio Lorman, bandoneón, y Roberto Galarza, voz y guitarra, con quienes grabó 3 discos para este mismo sello. Retomando la actividad de su conjunto, registra más de 15 discos larga duración también para la Music Hall y presentaciones a lo largo y a lo ancho del país. En la década del 80, Isaco Abitbol participa activamente de proyectos de músicos de las nuevas generaciones, como su colaboración con Antonio Tarragorros y el conjunto Los de Imaguaré. En los 80 participó además del documental De Ushuaia a La Quiaca de León Gieco y Gustavo Santaolalla. En el año 1992 forma junto a Antonio Nis guitarra y Rubén Miño acordeón el trío Pancho Cue, con quienes graba un disco, la que sería su última experiencia como músico profesional, completando 7 décadas en los escenarios. Isaco Abitbol es uno de los más prolíficos e inspirados compositores de la historia del chamamé, autor de otros clásicos como Paraje Bandera Bajada, Bodas de Plata, La Bailanta, El Patio Eñapolí, General Madariaga, La Yerra y su chamamé más difundido, La Calandria. Isaco Abitbol falleció en la ciudad de Corrientes el 6 de marzo de 1994. Nosotros aquí recordándolo a don Isaco Abitbol, ya que mañana se cumple un año más de su nacimiento. Nacía el 29 de noviembre de 1917 en Alvear, Corrientes. Lo escuchamos aquí en Atardecer Guaraní.
Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, la calandria era una guaina muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes, iba la guaina cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Cuando en las bailantas se escuchaba zapateo y canto florido del chamamé, una vuelta y media gira la taba y un grito alegre saluda en la valle. La bailanta oscurecido apagó ya su farol. Todo se ha perdido en los obrajes, el paisano triste añora el cachapé, suena la acordeona con el maracá, pero la bordona no quiere acompañar. Ya no alumbran los motivos que dejó la tradición.
Estás escuchando Atardecer Guaraní. Yo conocí un cazador que en una cimbra de nácar cazó un pájaro cantor y le hizo crecer las alas. Y le hizo crecer las alas y conocer cielos altos, y le mostró con los dedos cielos azules y claros. Era una cimbra de nácar que se abría y se cerraba. La calandria estaba dentro, pero el pájaro volaba. Era una cimbra de nácar y de un marrón manoseado, con 8 liras de plata por las esquinas, en los costados. Y dicen que los zorzales, los tordos y los jilgueros soñaban en sus cantares con el viejo carcelero, el cazador de ojos tristes y la mirada inocente, al que le sobraba el pinte, el patriarca de los duendes. Cerró sus ojos un día, en un verano caliente. Se durmió como quería, en verano y en corrientes. Yo conocí al cazador de la calandria y el trino, al de la cimbra marrón, al de Alvear, el correntino. Así escuchábamos a don Isaco Abitbol en el comienzo de nuestro Atardecer Guaraní, paraje Bandera Bajada, La Calandria, La Bailanta, La Taba y por último Juan Carlos Jensen en este poema que le dedicara al patriarca del chamamé, a don Isaco Abitbol, de pájaros y cimbras. Gracias a David Maciel que se comunicaba con nosotros y nos pedía el toro por los matuá mercedeños, para su viejo Carlos, dice, de parte de David. Lo tenemos, señor operador, antes de la pausa. Vamos, adelante. Al pie de un cerro vecino suena un acordeón correntina, tocando inmensa llamada serena al pecho la espada, bordada de plata y oro. Un aplauso a Camba Castillo que viene tocando el toro.
En el monte renegrido a eso de la oración se escucha ronco el bramido del osco toro Ñaró. Cambá Castillo cantó la imagen de aquel toro, el heroico correntino que su esfuerzo no negó en defensa de este suelo, la tierra donde nació. Entre las sombras siniestras, siniestras del Pujaré, donde despierta el chajá y brama el yaguarete, se oye en la noche un bujido que hace temblar. Es el toro Ñaró, vive echado en mi soledad. Bu, bu, toro Camba, el coraje te dio el guaraní y por eso sos bravo de más. Bu, bu, toro Ñaró, por los campos en mi Taragüí, los bravos te los enseñó. Es la hora 19:33 minutos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario, anuncia sus próximos remates. 28 de noviembre, 14:30 horas. Remate aniversario 74 años desde la Sociedad Rural de Federal, en vivo, por Canal Rural. 3 de diciembre, 14:30 horas. Nueva fecha. Remate Feria Federal diferido por lluvia. Remata Hildarraz Hermanos. Informes al 345-421-2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Horacio Rodríguez Egaña despide el favorable año de remates con su 48º remate por internet, a realizarse en Chajarí el jueves 5 de diciembre a las 14 horas, luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL, suplementos minerales para su producción. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold 1149 35 60 66, Benjamín Herrero 3773 62 74 91, Jorge Herrero 3773 44 98 93.
HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario, anuncia sus próximos remates. 4 de diciembre, 14:30 horas, remate feria desde San Jaime. 11 de diciembre, remate Rosgan televisado en vivo desde la Bolsa de Comercio de Rosario. 13 de diciembre, 15 horas, remate feria, Sociedad Rural Chajarí. Remata Hildarraz Hermanos. Informes al 345-421-2040. Hildarraz Hermanos. Campo, patria. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573 422068. Horacio Rodríguez Egaña despide el favorable año de remates con su 48º remate por internet, a realizarse en Chajarí el jueves 5 de diciembre a las 14 horas, luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 467282. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold 1149 35 60 66, Benjamín Herrero 3773 6274 91, Jorge Herrero 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Ganador Pujol, remate especial fin de año, sábado 30 de noviembre, 17 horas. Los esperamos para despedir el año con una gran jornada de negocios y oportunidades. Sociedad Rural Argentina, Palermo, Buenos Aires. Estamos filmando. Streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario, a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal, el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas, en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera a verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta, Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente.
Chegente, Misiones 1540, Villa del Parque, teléfono 3774-469910. Chegente, Misiones 1540, Villa del Parque. ¡Los esperamos! Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19, 41 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 87%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Escucha Atardecer Guaraní, martes y jueves, con la conducción de Itatí Perichón. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774-40-3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23, cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista, tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse a los teléfonos 3774 508939 o 3774 478889. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores, con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, frutería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería, comestibles, forrajes. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábados de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas.
Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. También llevamos pedido a domicilio al teléfono 3774 63 64 45. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, Supermercado El Turco 2. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos con nuestro programa después de la pausa, cuando son las 19:47 minutos. Gracias a la gente que está en contacto con nosotros a través de los mensajes y pidiéndonos temas. Mariano nos pedía a los hermanos Barrio Por las noches te sueño, y también Oscar Maciel nos solicitaba el tema Amelia. Muchísimas gracias. Nos está escuchando desde el barrio Centenario, Oscar Maciel. Saludamos a toda la gente de barrio Centenario, también a la familia Perichón por allí. Gracias por estar también siempre presente. Y saludamos a Mario Fernández y Luli, su esposa, que están de paseo por nuestra ciudad desde Caacatí. Un saludo muy especial de Juan y Rosa Arriola. Ojalá estén disfrutando de estos días aquí en nuestra ciudad, aunque mucha lluvia, ¿no? Pero bueno, salimos en canoa, ¿no? Salimos en canoa a pasear. Un abrazo, gracias por estar Mario Fernández y Luli aquí en nuestra ciudad disfrutando de unos días de descanso. Saludamos a Juan y a Rosa también, gracias por estar. Y cumplimos con los oyentes, señor operador, adelante. Por las noches te sueño dulcemente, como un hada te veo sin cesar. Tu hermosura tiene encanto de una diosa, me hechiza tu mirada virginal. Vivo enfermo padeciendo de hastío. Quiero verte que sea realidad. Con mi líricas estrofas sueño mío. Te suplico que te amo de verdad. Quiero hablar contigo, dulce niña mía, para implorarte lo que siento en vos. Si tú me comprendes, me quieras un día, iremos felices, jurar ante Dios. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Vivo enfermo padeciendo de hastío. Quiero verte que sea realidad. Con mi líricas estrofas sueño mío. Te suplico que te amo de verdad. Quiero hablar contigo, dulce niña mía, para implorarte lo que siento en vos. Si tú me comprendes, me quieras un día, iremos felices, jurar ante Dios.
sepultura, en la tierra removida, ya vendrán los tutiaces para hacerme compañía. Y si no viene a carpirlo, la dueña de mis amores, si el labroco no se seca, no me han de faltar las flores. No tengo por qué afligirme, porque es la ley de la vida, que el árbol viejo se seque, total ya dejó semilla. Y yo no debo quejarme por lo mucho que he sufrido, que si miro al derredor, hay dolores peor que el mío. Así cumplíamos con los oyentes. Gracias por estar. Gracias a toda la gente que está en contacto con nosotros. Saludamos a Mirta, a Monchito, que nos están sintonizando también. Para toda la gente también de Paraje Minuane, para Cata, para Sergio, para la gente que sintoniza en esa zona, también para Cuarta Lomas, Cuarta Lomas, mi querida Cuarta Lomas por allí, también a la gente de Perugorría, gracias por estar, el señor Base también, nuestro oyente desde ahí, desde Perugorría, para la gente de Solari, Griselda Salas, que sabemos que estás allí también firme, gracias a la gente de Mercedes Corrientes, para todos ustedes, para Paraje Tunita también, claro que sí, nuestro amigo Néstor Olivera, allí en Chosmalal, Neuquén, como no recordar aquí que siempre nos sintoniza, también a Neno y Alicia allí en el sur de nuestro país, también a Juan Carlos Abregu, mi querido amigo en Buenos Aires, un abrazo para vos y para toda la gente que sintoniza a través de YouTube, nuestro canal de YouTube Radio Guaraní, para todos los que están en contacto, saludamos a Elenita y a Carlos, allí también en Gualeguay, Entre Ríos. Supongo que estará sintonizando, si no sintonizarán después a través de nuestro canal de YouTube Radio Guaraní. Gracias a todos por estar, un saludo para Mirta, para Monchito también, como les decía, que está en contacto con nosotros, y nosotros también hoy estamos recordando a Carlos Olmedo, este cantante, autor y compositor, Carlos Leonor González. Conocido en el ambiente artístico como Carlos Olmedo, nació en Reconquista, provincia de Santa Fe, en el año 1923. Hoy justamente se están cumpliendo 21 años de su fallecimiento, con inclinaciones al canto desde muy niño. A los 14 años de edad se presenta en un concurso de canto, resultando ganador, lo que le da la posibilidad de ser contratado por el músico Domenico Bringini, destacado director de orquestas de la región. Posteriormente se integra al conjunto de los hermanos Montero. En busca de un horizonte como músico profesional, se traslada a Rosario, Santa Fe, donde forma el conjunto Verón de Astrada junto a Miguel Cardoso y los hermanos Benítez. Con esta formación realiza presentaciones en el Varieté Avenida, en el Eden Park y en LT8 Radio Rosario.
En los carnavales de 1950 en Rosario conoce al artista curuzucuateño Tarragó Ross, que lo incorpora a su conjunto, en el que permanece por espacio de 20 años, con actuaciones en los principales escenarios del país. Con el conjunto de Tarragó Ross, Carlos Olmedo participa de grabaciones para el sello Odeón en discos de 78 revoluciones y posteriormente en los discos larga duración de 33 revoluciones, Corrientes y su música del año 1962, en el año 1963 Por las rutas del chamamé, en el 1965 Fiesta en el campo y en 1967 Chamamés de oro, y en el mismo año Chamamés de oro volumen 2. En estos registros cantó en forma solista, en dúo y en tríos con grandes cantantes como Gregorio de la Vega y Atilio Taboada, dejando inolvidables versiones de El Conseguidor, El Burro, El Alma de la Cañada y El Rubio Monzón, por citar algunas. En la década del 70, Carlos Olmedo forma su propio conjunto en el que se destacaba la obra de Tarragó, además de composiciones propias. Entre los años 1974 y 1978 grabó para los sellos Ariel y Parnaso los discos Con sabor a Tarragó, Carlos Olmedo, el cantor de Tarragó y Al estilo de Tarragó. De su obra autoral podemos recordar, entre otras, Evocando a Reconquista, Me mata tu ausencia, El Paraná te llevó, Juntos para siempre, Me dejaste un día y El ceibo está grabado. Alejado de los escenarios, Carlos Olmedo fallece en Buenos Aires el 28 de noviembre del año 2003. Lo escuchamos aquí antes de la pausa, señor operador. Carlos Olmedo. De Lunaco soy nativo y me presento a los concurrentes. Yo soy criollo chamigo de la provincia de Corrientes. Dejé Monticarrizales, me he cruzado pa' estos lados. Me persigue la comisión, la milicia de mis pagos. Checoe, un gente toro, un buen gaucho tené presente. Checoe, un ciudadano de la provincia de Corrientes. No crean que por dañino he huido para el Chaco. Me culpan de una muerte en la vuelta del quebracho. Si en el Chaco me persiguen la comisión de los gendarmes, me le voy a torunar, yo no soy gente cobarde. Argentino de corriente, apreciado soy por todo. Si se ofrece la ocasión, correntino, gente todo. Pele a la comisión en los montes de Algarrobo. Dicen que murió el sargento correntino, gente todo, por culpa de la puestera, la hijastra del mayordomo. Voy huyendo hacia los montes, correntino, gente toro. Es la hora 20 en punto. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Escucha Atardecer Guaraní, martes y jueves, con la conducción de Itatí Perichón. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas
y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774 40 3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774-425005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774-446660. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774-424202 y 3774-503778. Farmacia Farmalab. Profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773-458357. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23, cuenta con red eléctrica. Papeles al día con mensura lista. Tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse a los teléfonos 3774 508939 o 3774 478889. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores, con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, frutería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería, comestibles, forrajes. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábados de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. También llevamos pedido a domicilio al teléfono 3774 63 64 45. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, Supermercado El Turco 2. Estás escuchando Atardecer Guaraní. De ojos grandes y verdoso, barrigudo y petizón, por rudo fiero retacón de clinas media lazana, que pelea siempre con las guainas, ese es el Rubio Monzón. De maíz, poco fue el baile de ayer en Loñatorá, hasta que llegó el Rubio Monzón y a la China Candel le sacó a bailar.
Esa mala maña suele tener cuando las damas no quieren bailar, a los tirones les suele sacar y hasta de la crina les suele agarrar. Y ya le empieza a zamarrear a las pobres guainacos sin razón, zapado de más siempre suele ser el rubio Monzón, el tal Carapé. Compadre de May no sabe bailar, pero el chamamé sabe zapatear. Pero si la dama no quiere ligar, en las amarras le pisa todo mal. Ya muchas veces lo han castigado y la mala maña no quiere largar. Zapado de más siempre suele ser el desbocado, el tal Carapé. Y esa su boca no quiere sentir cuando se enoja el rubio Saité. De baldemente suele llorar el rubio Monzón, el rubio Saité. La mamá y el tape, la rubia, la flora, el petizo y pulé, la linda, el ñato y el Juancho, Gervasio, la pancha, el guaso y chulé. Para el Chaco en la pasajera, porque la cocheza ya van a empezar, con los perros, loro, la culeca, el gallo de riña, vicio del taitá. Toda la familia se va para el Chaco, se van con chavados ya para quedar. En cuestiones de campo son muy entendidos y muy voluntarios para trabajar. El ñato y el Juancho son domadores, el rubio pulé, muy buen pialador. El petizo y el tape son compositores y el guaso por suerte muy buen corredor. Más chico se habla por ser el séptimo hijo varón. Y dice la gente del pago que el viernes de noche se hace lo bisón. La rubia y linda que surera, buenachi pasera, la pancha y floral, costurera coela Gervasia que anda ligando con el capataz. Toda la familia se va para el Chaco, se van con chavados ya para quedar. En cuestiones de campo son muy entendidos y muy voluntarios para trabajar. El ñato y el Juancho son domadores, el rubio pulé, muy buen pialador. El petizo y el tape son compositores y el guaso por suerte muy buen corredor. Así escuchábamos a Carlos Olmedo antes de la pausa, Gente Toro, luego el Rubio Monzón y la familia de Taitá. Saludamos a todos los que están en contacto con nosotros a través del mensaje, a través del aire. Saludamos a María Rosa, a Pancho también seguramente nos están sintonizando. Y saludamos a la gente de Estancia Sarandí, a López Arroa y a José Grieve, que recién me mandaba mensaje y me solicitaba por tránsito Cocomarola el Indio Manso. Muchísimas gracias por estar. Saludamos a Juanita Correa también, que quiere saludar a Horacio y sus compañeros que están trabajando en la Perla de la Cañada, dice. Gracias por estar, sabemos que nos sintonizan siempre también y nos pedía homenaje al Mencho argentino, también para la gente de allí de la Perla de la Cañada. Gracias Juanita también por estar allí
Y nos mandaba mensaje también Ramón Acuña desde la provincia de La Pampa. Hola Itatí, ¿cómo estás? ¿Podrías pasarme un chamamé por Julián Cini Los Ramones? Nos dice. Así que gracias a todos por estar y vamos a cumplir con los oyentes, señor operador. Adelante. Vibra en las agrestes notas sentidas de un chamamé el pasado bien latente del indio bravo que fue, pero su raza no ha muerto y bajo el cielo argentino huellas dejó, y por cierto su temple férreo y genuino. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Aquí estamos complaciendo sus pedidos. Quiero rendir mi homenaje al correntino paisano, al noble mencho de estancia que muchos quieren despreciar, herencia de abuelos gauchos que hicieron patria a Taitá, a Poncho, lanza y coraje, y de a caballo nomás. Ese es el mencho argentino Heicuajaba Checambá, el que enlaza el novillo a la cruzada pa' curarle la bichera campo afuera nomás, y a cincha de su caballo se arregla solo el cambá, con coraje, con astucia, o por ser vaqueano nomás. Ese que hace vibrar al viento en sonoro Zapucay. Cuando en brava lucha vence al más temido bagual, el que se luce en los bastos o inclina limpia nomás, que se levanta de un salto si es que al suelo fue a parar. Destreza que tiene el mencho y que no se puede igualar. Ese que tranca un vacuno de puro gusto nomás, y al potro bruto y salvaje mansito lo ha de dejar. El que soporta de pie el tirón de algún pial, conocedor de penurias y de dura adversidad. Ese que ni las heladas ni el más crudo vendaval o el peor de los calores su lomo pudo mediar. Puestero,
puestero que en madrugadas de lluvia, rayos y truenos, con su caballo y su perro se va a cumplir su jornada. Ese es el mencho argentino, hey, Checambá. Ese que luchó en la gesta, ese que luchó en la gesta de Malvina y Soledad y abonara con sus huesos el suelo patrio argentino y escribiera con su sangre en la historia una vez más. La estirpe del correntino, macho valiente y tenaz. Ese que viste de orgullo la pilcha tradicional, canillera, después la guardamonte, sombrero, bombacha y bota cuando se va a bailar y le basta un chamamé, sí, aquí en el poncho del gaucho Gil le basta un chamamé, Pablito, en 2 hileras nomás. Para expresar su alegría, por además, yo que llevo un mencho adentro se me quiso revelar, es herencia de mi padre y me enseñaron a mis abuelos, Chetaitá. Yo oí decir con orgullo, yo soy mencho, Checambá, alambrador, esquilador, tropero de esta inmensa soledad. Para ser mencho de estancia hay que tener condición, valentía, brazos fuertes y vocación. Oficio que no se aprende en una escuela, te va enseñando la vida a tu propio cuero nomás. ¿Cómo no voy a brindar el homenaje mejor a este criollazo argentino que no reniega en su condición? Que si te acercás y le preguntás dónde trabaja, señor, con orgullo te contesta, yo soy mencho de la Estrella, de Aguacerito, de La Unión. A ese mencho de estancia que muchos quieren despreciar, no le llega ni a la punta de los dedos, ¿me escuchás? Porque le sobra el orgullo, la hombría y la honestidad, porque le sobra el coraje, le sobra la dignidad, y porque es bien argentino, mucho más si es correntino. ¡Hey, pajapa, Checambá! ¡Saludos musicales! Y con él le decimos muchas gracias. Isidoro, Pablito, Fernandito y Ariel Alfonso. Gracias, Salón, el poncho del gaucho Gil. Amoitegüibe, de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. Como quien mira y no piensa, se iba mordiendo los labios. Nunca aprendió a despedirse ni a decir adiós al pago. Miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado, y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado, sin pensar que alguna vez podría necesitarlo. Oh, Ramón Antonio Mesa, sanluiseño enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado, lindo por dentro y por fuera, siempre alegre, siempre guapo, con tu sonrisa grandota, aunque vengan degollando. Oh, el Catalino Miranda, que abuelo toba cristiano, que iba dictando en la noche aquel rezo mariano que unía los corazones contra tantos cañonazos, y era una luz de esperanza como una flor en el vaso. Por todos nuestros amores
por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio. Soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente, viva la patria, muchachos. De dos maneras murieron nuestros sueños estafados, como el Esteban Fernández dejándose estar finado, o como el Diego Ferreira, solita su alma y rodeado, florecido en Zapucay como un puma acribillado. Por eso digo a los vientos, y si lo digo me banco, por la patria y su bandera, por nuestros antepasados, que nuestras Islas Malvinas, aunque digan lo contrario, son y serán Argentina. ¡Viva la patria, muchachos! Cabo Roberto Baruso, de aquí te estoy saludando. Comentan tus compañeros que el enemigo diezmado anda buscando el cuchillo de un fantasma azul y blanco. Anda, aún no aprendieron que es un correntino armado. Ramón Gumercindo Acosta, gendarme inmortalizado, que entraste al mismito infierno por liberar tus hermanos. Tu carta es un documento que pasa de mano en mano para que broten tus nietos, tu corazón liberado. Por todos nuestros amores, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio. Soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente, viva la patria, muchachos. Así cumplíamos con nuestros queridos oyentes. Muchísimas gracias por estar. Saludamos a Elenita allí en Gualeguay, Entre Ríos. Hola Itatí, te estamos escuchando en Gualeguay, un placer escucharte. Aquí estamos tomando unos mates con torta frita. Un abrazo fuerte para todos. Si podés pasar algo de Tarragorros, dice, ahí ya vamos a pasar el pedido. Muy bueno tu programa, te felicitamos. Gracias Elena y Carlos, allí que mandaba su mensaje a través de YouTube, ahí de la página de YouTube. Así que muchísimas gracias por estar, mis queridos amigos. Un abrazo gigante para ustedes. Y bueno, gracias. Aquí estamos en contacto, en contacto más cercanos ahora con Elenita y con Carlos. Gracias por estar ustedes allí. Gracias Justo Grieve, perdón. Le cambié el nombre, le dije José. Bueno, disculpe, Justo. Aquí estamos. Y saludamos a Gertrudis también, Gertrudis, mamá de Walter, nuestra fiel oyente. Gracias por estar. Saludamos a toda la gente que sintoniza siempre nuestro programa en todos los barrios de Curuzú-Cuatiá. Estamos presentes en todos los barrios, En Villa Dolores también estamos presentes. En casa de Carlos Zacarías seguramente nos están sintonizando también junto a Antonia ahí. A ver si no hay torta frita por ahí, Un saludo muy especial para ustedes. Saludamos a todos. Gracias por estar y tenemos un chamamé por Don Tarragorros que se lo dedicamos muy, pero muy especialmente a Carlos Rochelle ahí en Gualeguay, Entre Ríos, y a Elenita. Adelante. Estás escuchando Atardecer Guaraní.
lindo el amanecer andando medio picado y sentir el canto del gallo con una guaina en tu lado. Y cuando suena en una vitrola un chamamé bien campero, como Monchito le gustaba a don Cristino Romero, pegarle un dentro a la cancha y meterse en el entrevero. Así escuchábamos a don Tarragorros y este amanecer campero. Muchísimas gracias a todos por estar. Mario Benítez también, gracias por estar. Saludamos a nuestro amigo Jorge González, también fiel oyente de nuestro atardecer guaraní. Y hoy vamos a leerles un poco de esta nota que hacía Guido Rodríguez, ¿no?, a Claudio Maciel, contándonos un poco la historia de los comienzos de este cantante, guitarrista, autor y compositor, como lo es Claudio Maciel, que es integrante de Coquimarola y hace el dúo de voces junto al Negro Rivero. Y cuenta más o menos que Claudio Ramón Maciel tiene 48 años, es cantor y guitarrista y vive en el barrio 17 de Agosto, en la capital de nuestra provincia. Nació en el barrio porteño de Parque Patricios, de Buenos Aires. Mientras sus progenitores se radicaron en la ciudad de Buenos Aires, su padre Ramón Saturnino Maciel era cocinero y trabajaba en el edificio Cóndor. Su madre Esther Sarabia era ama de casa y después del fallecimiento de su esposo se dedicó a la peluquería junto a sus otras dos hijas. Ya en los primeros años de su infancia se radicó en las localidades correntinas de Felipe Joffre y Manuel Mantilla. Actualmente es requerido por varios conjuntos dentro del género musical. Su camino y enseñanzas le permitieron obtener un mayor conocimiento sobre la voz. Su conducta prevalece dentro de cada actuación artística. Los inicios. La música empezó como un juego cuando tomaba una guitarra de juguete y simulaba acompañar a su tío materno Alfredo Sarabia, quien ejecuta el acordeón. Posteriormente, al observar esta conducta, su padre Ramón le regaló una guitarra estilo romántica y le enseñó sus primeras notas. En ese tiempo comenzaba a recitar poesía de diversos actos escolares y participaba acompañando de su instrumento. Cuando cursaba quinto grado se paraba detrás de un piano antiguo mientras su profesor de música Cachito Ojeda ejecutaba la marcha de San Lorenzo y este simulaba el sonido del redoblante golpeando la tapa del piano. Como le tomó gusto al acompañamiento, lo sacaba de las clases para que estuviera con él mientras tocaba el piano con otros cursos. Cuando tenía 10 años fue invitado a cantar con su hermana Lorena en las fiestas patronales de Mantilla. En ese momento interpretó 2 canciones, Solo Rumores y Si te alejas lloraré. Durante ese periodo adquirió mayor aprendizaje con la guitarra. Recuerda a un vendedor ambulante que le mostró algunas notas. Siempre digo y aconsejo a los músicos, dice Claudio, si tienen la posibilidad de hacer chamamé, que lo hagan con su impronta y no lo desfiguren. Claudio Maciel, cantor y guitarrista. Nosotros después le vamos a seguir contando más, señor operador, si le parece. Vamos a los auspiciantes del programa. Adelante. La primavera se renueva en esta sintonía.
970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Escucha Atardecer Guaraní, martes y jueves, con la conducción de Itatí Perichón. Telefonía celular en Caguazú 717 te ofrece 2 decodificadores sin costos de instalación con tarjetas de crédito. Además tiene DirecTV prepago, chip de todas las empresas y celulares liberados al mejor precio. Telefonía celular. Visítanos en Caguazú 717 o llamanos al teléfono 3774 40 3800. En Cursucuatía contamos con la empresa de salud más importante de todo el sur correntino. Por eso, no esperes que la emergencia te sorprenda. Por una mínima cuota te ofrecemos atención médica en la emergencia y urgencias a domicilio, traslados dentro y fuera de la ciudad, enfermería en base sin cargo, enfermería en domicilio pago mínimo. Consultanos por grupo familiar. Estamos en Juan Pujol 859, teléfono 3774 42 5005, MCUR, Emergencias Médicas, Curuzú. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, reparación y servicio de motos, rectificación de cilindros en el día, tornería liviana, retiramos tu moto sin cargo. Llámanos al teléfono 3774 44 66 60. Taller de motos y rectificaciones El Gringo, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Dr. Pozzi y Podestá. Todo en ortopedia, perfumería, toda la línea de medicamentos. Recibimos tarjetas de crédito y débito. Nuestros teléfonos 3774 42 4202 y 3774 50 37 78. Farmacia Farmalab, profesionales al cuidado de tu salud. En la ciudad de Mercedes Corrientes está Talabartería y Curtiembre y Verá, reparación de monturas y bastos. También tenemos para la venta bastos, sobrepuestos, camperas y botas. Estamos en Avenida Independencia 475. Nuestro teléfono 3773 45 83 57. Talabartería y Curtiembre y Verá, con más de 40 años de trayectoria, Mercedes Corrientes. El rancho aquel que conocí, allí viví. Titular vende 10 hectáreas de terreno en tercera sección Tierras Coloradas sobre ruta 23, cuenta con red eléctrica, papeles al día con mensura lista, tratar con Anastasio Núñez en calle Rafael Perazo 1367 o bien comunicarse a los teléfonos 3774 5089 39 o 3774 4788 89. Supermercado El Turco 2, en calle Martín Fierro 880, barrio Villa Dolores, con todos los productos que usted necesita para el hogar. Contamos con carnicería, fiambrería, frutería, lácteos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería, comestibles, forrajes. Todo con los mejores precios. Abierto de lunes a sábados de 7:45 a 12:30 y de 16:30 a 21 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Trabajamos con tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. También llevamos pedido a domicilio al teléfono 3774 63 64 45. Los esperamos en calle Martín Fierro 880, Supermercado El Turco 2. Escucha Atardecer Guaraní, martes y jueves, con la conducción de Itatí Perichón. Continuamos con nuestro Atardecer Guaraní, le seguimos contando
más sobre esto que escribió Guido Rodríguez sobre la vida musical de Claudio Maciel. En 1990 Maciel viajó a la ciudad de Corrientes y se radicó definitivamente. En cada oportunidad que tenía se escapaba al pueblo de su infancia. En la capital se relacionó con Jorge Zavala, que tenía un órgano Yamaha, y armaron juntos el grupo Centella interpretando cumbia. En ese tiempo andaban por el circuito bandas como Malaquita y el cantante Gillo, entre otros. En 1991 comenzó a asistir a la iglesia adventista e ingresó a un cuarteto vocal llamado Emanuel, donde tuvo la particularidad de ejercer primeramente como segundo tenor y posteriormente como primer tenor. El primer tenor sería la nota más aguda. Durante este periodo adquirió mayor conocimiento de la música gracias a profesores que le aconsejaron. De esa manera, con el cuarteto vocal surgieron distintas giras en varias provincias del país interpretando música sacra. Y le seguimos contando aquí. Con el octeto Maciel estuvo mucho tiempo por distintos lugares. La mayoría de los integrantes eran estudiantes del interior que al terminar sus carreras volvían a su ciudad natal, por lo que se hacía difícil mantenerlo estable. El retorno al chamamé. Durante su actividad como tenor no le quitó la memoria a la pasión por el chamamé. Con el transcurso de los años tuvo varios paréntesis. La primera vez que entró a un estudio de grabación fue con Sergio Segovia, donde colaboró en 3 discos y acompañó solo en guitarra. Un día Claudio Maciel caminaba por la vereda y allí observó que varios músicos se juntaban a guitarrear y cantar algunas canciones con un repertorio del dúo Cáceres-Almeidas que le llamó la atención. Así es que fue allí también colaborando, ¿no?, con el acordeonista Orlando Ríos. Dice aquí, estaba en ese lugar, Claudio pidió prestada una guitarra y le gustó la forma de acompañar en el tiempo correcto. Y una de las cosas que dice Claudio Maciel aquí en el final de la nota es algo muy, pero muy importante: que los chicos sean respetuosos, que no solo observen la música, sino la personalidad, el respeto y el manejo de los artistas, cómo se comportan y cómo hablan con la gente, que mantengan una misma línea, finalizó. Así es, mi querido amigo Claudio Maciel. Y en otra parte dice: hoy veo mucho chamamé con pop y con violín. Hay pocos que hacen realmente chamamé. Siempre digo y aconsejo a los músicos que empiezan para la generación que viene, si tienen la oportunidad de hacerlo, que lo hagan con su impronta y no lo desfiguren. Por ejemplo, el conjunto Sánchez Carles con los hermanos Vázquez tomaron aquella ausencia y le pusieron cositas suyas. No hace falta tomar otros géneros o mezclarlos para hacerlo comercial. Eso es muy, pero muy importante, estos dichos de Claudio Maciel, y totalmente de acuerdo con esto. Vamos a escucharlo cantar aquí en el conjunto de Coqui Marola junto al Negro Rivero. Adelante, señor operador. Triste recuerdo vive en mi mente que martiriza mi corazón. Con desconsuelo vivo en silencio, quedando solo con el dolor. Todo el cariño que te brindara, tú no alcanzaste a comprender. Mi sufrimiento pasó sin verte, ha de llegarte mi padecer. Todo el cariño, mi dulce sueño, que como duelo te supe dar. Dejaste el beso de negra angustia, solo la noche sabe ocultar. Porque te quiero, sufro en el alma, no tengo calma, falta tu amor. Aquí te espero, luz de mi ser, quiero comprendas mi gran dolor.
busco tu boca ansiosamente para embriagarme con tu pasión. Así yo muero en besos ardientes, quiero entregarte mi corazón. Vuelve esta noche clara y hermosa para olvidarnos mi dulce bien. Ansio beber de tus labios rojos, matar recuerdos quiero también. Todo el cariño, mi dulce sueño, que como duelo te supe dar. Dejaste el peso de negra angustia, solo la noche sabe ocultar. Porque te quiero, sufro en el alma, no tengo calma, falta tu amor. Aquí te espero, luz de mi senda, quiero perderla, es mi gran dolor. Bueno, nos vamos con Pasión. Siempre con amor sincero, por eso es que quiero cantarte esta vez. El consuelo para mí es decirte que te quiero, es secreto para otros, pero no para nosotros, es el fuego del amor, mi gran querer. Sincero, por eso es que quiero cantarte esta vez. El consuelo para mí es decirte que te quiero, es secreto para otros, pero no para nosotros, es el fuego del amor, mi gran querer. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señor, sí, señor. Escuchábamos a Coqui y Marola, estos dos temas, Mi Tormento y Pasión Oculta. Y saludamos a Hugo y a Silvia, que hoy están cumpliendo 20 años de casados, de parte de Olguita, de la mamá de Hugo, Olguita Valenzuela. Muchas felicidades. Muchas felicidades por estos 20 años de casados, Hugo y Silvia, que sean muchísimos, muchísimos más, siempre felices, Y saludamos a Olguita, claro que sí, que está siempre en nuestra compañía también. Saludamos a Mario Benítez, que nos pedía allí El Vagabundo, y también nuestro amigo Juan Ramón Alfonso, que nos pedía Noches y Recuerdo. Gracias por estar ustedes y vamos a cumplir con ellos. Adelante. Paseando por una plaza, una tarde me encontraba, la arboleda me brindaba sombra para descansar.
sentado, fui me coloqué a su lado para su vida estudiar. Bueno, entonces dile al mundo que yo tuve una fortuna, una novia cual ninguna, gran cariño me mostró cuando le compraba niños, collar y ropas de seda, todo lo que un hombre pueda dar a la mujer que amó. De pronto vemos que avanza una pareja hermosa, le dice el hombre a la esposa, fíjate en el vago aquel. El vagabundo se para con un gesto imponente, le dice, oye imprudente, yo soy vagabundo sí, pero vos sos la culpable de mi terrible desgracia. Convenís como una gracia hasta burlarte de mí. Cuando te compraba anillos, collar y ropas de seda, todo lo que un hombre pueda dar a la mujer que amó. Cuando la noche da su anuncio en el poniente, de mil recuerdos va poblándose el lugar, y en los destellos de la luna refulgente, rayos de plata desparrámanse al azar. Muy lentamente a media luz nace el hechizo de las figuras que en penumbra ya se ven. Allá un ranchito, aquí un sendero serpenteante blanquecino que demanda caprichoso el arenal. Es el paisaje que de noche allá en Corrientes dulcemente tantas veces he podido disfrutar. Y cual rumor se oye el sol, bien cadencioso, ritmo armonioso de un acordeón, como arrullo nocturnal de la espesura, todo dulzura con frescor de manantial. Y el firmamento con su manto parpadeante, con su luna rutilante, no tiene comparación. Así es la noche correntina, tibia y bella, música, lluvias de estrellas, de recuerdos y canción. Así es la noche correntina, tibia y bella, música, lluvias de estrellas, de recuerdos y canción. Así cumplíamos con nuestros queridos oyentes. Muchísimas gracias por estar. Nosotros ya nos vamos despidiendo, Gracias a todos por estar. Saludamos a Marta Perino y a Franco que nos están sintonizando en Buenos Aires a través de YouTube, Gracias, Marta, querida amiga. Felicitaciones a Solcito, por esos cuadros espectaculares que lo vemos ahí en el Facebook. Solcito es nieta de Marta y, como le digo, es también un poco nieta nuestra, ¿no? Porque siempre estamos con los mensajes de felicitaciones y la alegría de su abuela es nuestra también. Así que Marta y Franco, los abuelos ahí muy contentos con el éxito de su nieta, gran pintora,
solcito. Así que un abrazo para ustedes desde aquí a la distancia y en algún momento seguramente que vamos a conocernos personalmente. Marta querida, chamamecera, tenía que haber nacido aquí en la provincia de Corrientes, pero no importa. Ella nació allí en la provincia de Buenos Aires, pero ama las costumbres correntinas y por supuesto nuestro chamamé. Claro que sí, querida Marta, un abrazo grande para vos y Franco también allí. Nosotros nos vamos, señor operador, muchísimas, pero muchísimas gracias. Hasta el próximo martes, es un nuevo mes, ya en el último mes del año vamos a entrar, si Dios quiere, la próxima semana. Dios mediante vamos a estar aquí el próximo mes, la próxima semana, a la hora 19 con nuestro atardecer guaraní. Les dejamos en compañía de Trébol de Haces y la voz espectacular de Salvador Miqueri. Y se lo vamos a dedicar a Nati, porque sabemos que le gusta Salvador Miqueri a Nati. Así que para Nati, querida, gracias también por estar siempre presente. Y a Élida, Élida Flores, hace mucho no nos comunicamos, pero yo sé que está ella también presente. Y nos vamos. Y lentamente la tarde se va poblando de estrellas y ya al final de la huella nos debemos despedir, prometiendo regresar cuando suenen los acordes de guitarras y acordeones con mi lindo chamamé. En tono menor, que es tierno y dulzón, como una caricia del corazón, nació esta canción para recordar tu lejano amor, nuestra juventud. Sendero de luz sea mi inspiración para retornar al pasado aquel que presente fue, pues me hizo feliz y me vio aletear como un colibrí. Si es triste la canción, será porque nació de un pobre corazón que no olvidó la tímida emoción de un beso juvenil, preludio de un amor que vive en mí. Sigo siendo aquel musiquero a quien pediste una vez te haga una canción, el que no se ató a tu corazón por no lastimar tu sana ilusión. Hoy con el gemir de mi bandoneón me parece oír tu lejana voz que me dice así: si te vas de mí, me llevas las flores de mi jardín. Si es triste la canción, será porque nació de un pobre corazón que no olvidó la tímida emoción de un beso juvenil, preludio de un amor que vive en mí. Al azar te cruzaste en mi vida y de verte me quedé prendado, cual si fuera un deseo añorado que de pronto llegaba a mi ser. De repente el anhelo explosivo de lograr tu respuesta amorosa, concretar la pasión armoniosa, conjugados en dicha y placer, solo por antojo te tengo en mi mente y este mismo antojo se hizo carne en mí
el brillo en tus ojos de luz refulgente obró dulcemente loco frenesí. Mi antojo es tenerte por siempre a mi lado, como algo sagrado de nunca olvidar, y tener la suerte de ver realizado el sueño dorado de poderte amar. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar.
Es la hora 21. 2 minutos. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme al fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. De esta forma, LT25 Radio Guaraní cierra su transmisión correspondiente al día de la fecha. La grandeza de un ideal no es alcanzarlo, sino luchar por él. Alcanzarlo es solo una recompensa. Así iniciamos y finalizamos nuestra labor de cada día, junto a sus esfuerzos diarios, compartiendo sus sueños y sus logros y poniendo énfasis en un solo ideal: estar siempre junto a usted. LT25 Radio Guaraní cierra su transmisión correspondiente al día de la fecha. Estaremos, Dios mediante, nuevamente junto a los amables oyentes en 970 kHz desde el centro de la Mesopotamia argentina. Por vuestra amable atención, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Felices sueños.